Buenas con todos. En esta oportunidad voy a hablar del sistema de combustible Common Rail del motor C135 Caterpillar. Ya, antes voy a mencionar las características principales de este motor. Por ejemplo, este motor C175 puede haber en prácticamente dos clasificaciones, ¿no? Puede haber un motor de 16 cilindros y otro de 20 cilindros. En este caso de la exposición me voy a centrar en el de 20 cilindros, ¿no? Por ejemplo, el de 20 cilindros tiene una potencia de 4000 HP, una configuración de cilindros en V, ¿no? 60 grados. Entonces quiere decir que se va a repartir en dos lados, ¿no? Por un lado 10 cilindros y por otro lado 10 cilindros. Válvulas por cilindro nos dice 4 válvulas por cilindro, ¿no? Quiere decir que en cada cilindro hay dos válvulas de escape y dos válvulas de emisión. La cilindrada para el motor con 20 cilindros es de 105.8 litros. El calibre o el diámetro del cilindro es de 175 milímetros, ¿no? Por eso es el nombre de motor C175, ¿no? Debido al calibre o al diámetro del cilindro. La carrera o el desplazamiento del pistón es de 220 milímetros. El tipo de combustión es una inyección directa, ¿no? Prácticamente quiere decir que el inyector está directamente inyectando la cámara, ¿no? De combustión. Tipo de inyección Common Rail, ¿no? Es el sistema de combustible que vamos a ver en esta exposición. Entonces tenemos un sistema Common Rail, ¿no? que en español significa conducto común, ¿no? Conducto común, riel común, ¿no? Entonces el sistema de combustible Common Rail del motor, en este caso es un motor gigante, el motor C175, tiene un diseño convencional y básico, ¿no? Como cualquier otro motor Common Rail. Por ejemplo, el motor pequeño C6.7 Caterpillar tiene un sistema de combustible Common Rail, ¿no? Y prácticamente es el mismo que este, ¿no? Es muy similar el funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, los componentes tienen la misma función, ¿no? Tienen los mismos componentes con cualquier otro sistema de combustible, ¿no? Como filtros, bombas, inyectores, ¿no? En este caso, lo que hace particular este sistema de combustible Common Rail, como su propio nombre dice, Common Rail, conducto común, es este riel, ¿no? De combustible. Es un riel o un múltiple de combustible. Por ejemplo, nos referimos a esto, ¿no? Dos rieles, ¿no? Como hemos dicho, que tiene una configuración en V, ¿no? Tiene una configuración en V el motor, ¿no? 10 cilindros por este lado izquierdo, 10 cilindros por este lado derecho, ¿no? Entonces quiere decir que un inyector por cada cilindro. Lo que quería mencionar, lo que resalta este sistema de combustible es este riel común o múltiple de alta presión, ¿no? Que su función prácticamente es va a ser almacenar, ¿no? O mantener, va a ser mantener constante la presión mantener la alta presión, ¿no? ¿Para qué? Para suministrar, alimentar esa alta presión aquí a los inyectores, ¿no? Y los inyectores permitir el paso de alta presión aquí del combustible a los cilindros, ¿no? Para ser inyectado. El riel común mantiene una presión constante, ¿no? De alta presión. Esa alta presión que nos genera la bomba de alta presión. Entonces, en este caso tenemos una vista. Prácticamente tenemos una vista de los componentes reales del sistema de combustible de este motor. Voy a mencionar también que un sistema Common Rail consta de dos sistemas, ¿no? Un sistema de baja presión y un sistema de alta presión. Entonces, prácticamente el sistema de baja presión está constituido por filtros, ¿no? Filtros primarios, secundarios, terciarios, una bomba de transferencia, una bomba de cebado, un tanque, ¿no? Y el sistema de alta presión está constituido por una bomba de alta presión, inyectores, ¿no? Y el múltiple. Entonces, en este caso tenemos una vista de los componentes, prácticamente una vista real, ¿no? De los componentes, como se pueden ver en la máquina. Entonces voy a mencionar uno por uno. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? En el número 1 tenemos inyectores, ¿no? Un inyector, ¿no? Tenemos 10 inyectores en el lado izquierdo, 10 inyectores en el lado derecho. Tenemos 5 inyectores en el lado derecho. El 2 prácticamente es un sensor de presión del múltiple, ¿no? Sensor de presión del múltiple, lo que es muy importante monitorear esta presión del múltiple o del riel de combustible de alta presión. Bueno, también, ¿qué tenemos acá? Tenemos un conducto, ¿no? O el múltiple de alta presión. Tenemos dos, ¿no? Por cada lado, obviamente. Pero que al final se conectan los dos, ¿no? Y llegan a tener la misma presión, ¿no?
¿Por quién? Por el principio de Pascal. Ya, bueno, tenemos tuberías de alimentación del múltiple hacia el inyector. Cabe mencionar que la longitud de la tubería del múltiple hacia el inyector tiene que ser prácticamente, todas tienen que tener la misma longitud para mantener esa relación, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? A simple vista tenemos un grupo de filtros, ¿no? Como cualquier otro sistema que cumple la misma función de cualquier sistema, retener partículas, ¿no? Partículas abrasivas, contaminantes. Tenemos filtro primario, tenemos filtros secundarios, tenemos filtro terciario. ¿Qué más tenemos? Tenemos sensores. Tenemos un sensor de presión a la entrada y un sensor de presión a la salida del filtro. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo puede ser que tengamos estos dos sensores? Por ejemplo, este es el sensor de presión de combustible sin filtrar y este es el sensor de presión de combustible filtrado, con la finalidad de comparar los resultados, ¿no? De entrada y salida y sacar una diferencia de presión. ¿Qué nos dice la diferencia de presión? Si la diferencia de presión es mayor, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay obstrucción, ¿no? De los filtros. Entonces es recomendable cambiar los filtros, ¿no? Entonces, para monitorear la diferencia de presión, ¿no? Y monitorear prácticamente nos indica la obstrucción o el óptimo funcionamiento de los filtros. Por ejemplo, en el 6 tenemos un sensor de temperatura. Luego en el 4 tenemos una bombita de cebado, ¿ya? Bombita de cebado eléctrica. Una bombita de cebado eléctrica. Puede ser, ahí existen en los sistemas bombitas de cebado manuales, eléctricas, en este caso eléctrica. A simple vista, en este componente podemos ver que es un componente, o es la bomba de alta presión, ¿ya? Bomba de alta presión. Una bomba de alta presión y que está acoplado también a la bombita de transferencia, ¿no? Esta bomba de alta presión está prácticamente, es accionado por el tren de engranajes del motor, ¿no? Aquí está el tren de engranajes del motor, está accionado ahorita por el eje motriz de la bomba. Esta bombita es de tipo émbolos, ¿no? Émbolos, pistones, accionado por una leva, ¿no? Por una leva. De esta manera comprime y eleva, presuriza la presión. Nos encontramos con una válvula, ¿no? Controladora de presión de la bomba. Tenemos sensor de temperatura, otro sensor de temperatura. Acá tenemos el módulo de combustible limpio, ¿no? Que más adelante vamos a explicar cómo funcionan las cosas. Y acá tenemos un interruptor manual de la bomba de cebado, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos la bomba de cebado puede ser accionada manualmente, eléctricamente, automáticamente. En este caso es manual, ¿no? Es un interruptor, es un switch que acciona la bomba de cebado eléctrica. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Como hemos mencionado, el sistema como Royal consta de dos sistemas, ¿no? Sistema de baja presión y sistema de alta presión. Entonces en este caso vamos a hablar del sistema de baja presión. Ya, entonces acá tienes los componentes, ¿no? Por ejemplo el tanque, ¿no? Tienes el tanque, listo, con combustible. Voy a mencionar que la función del sistema de combustible de baja presión es suministrar combustible ¿a quién? A la bomba de alta presión. Aquí empieza prácticamente el sistema de baja presión y termina aquí, ¿no? En la entrada de la bomba de alta presión. Su objetivo es suministrar combustible a la bomba de alta presión. Entonces vamos a ver, mira, por ejemplo tenemos esto. Entramos por aquí, ¿no? Y salimos. Bueno, vamos a encontrarnos con este grupo de filtros en paralelo y con una bomba, ¿ya? Este grupo se le llama módulo de combustible limpio, ¿no? Que tiene una bombita, la número 30 es una bombita adicional, ¿no? No todos los sistemas llevan, ¿no? Es una bombita adicional que prácticamente hace circular el combustible, ¿no? Hace funcionar el combustible por los filtros, ¿no? Entonces cumple con varias funciones, ¿ya? Cumple con la función de suministrar combustible ¿a quién? A la bomba de transferencia. Ya cumple con la función de suministrar combustible a la bomba de transferencia. Cumple con la función de también enviar al generar flujo y hacer circular el combustible por los filtros. Manda al sistema de baja presión un combustible más limpio, ¿no? La otra función que cumple también es cuando un trabajo eficiente, ¿no? Un trabajo eficiente siempre mantener cargado el sistema de baja presión, ¿no? Hacia la bomba de transferencia, ¿no? Cuando los niveles de combustible sean bajos, ¿no? Y en esa manera no se va a generar, digamos, prácticamente cavitación. Entonces tenemos una bombita adicional, una bomba de engranaje adicional.
nos encontramos con 3 filtros primarios con separadores de agua, ¿no? Que están en conexión paralela, ¿ya? Esa función prácticamente es retener partículas abrasivas, contaminantes, el agua también, como tiene separador de agua, y su tamaño, su micraje es de 10 micras, ¿no? Retiene partículas mayores de 10 micras. Así es, el filtro primario. Pasa por este punto y nos encontramos con la bomba de transferencia. La bomba de transferencia, su función es generar flujo, alimentar o hacer circular todo el sistema de baja presión, ¿no? Todo el sistema de baja presión. Es una bombita de engranajes, mecánica. Pero esta bombita, como mencionamos, genera flujo, ¿no? ¿Y cómo se genera la presión? La presión se va a generar con la restricción que existe en el sistema. Por ejemplo, a la salida de la bomba nos encontramos con una check, pero con resorte, una precargada, ¿no? Entonces, voy a mencionar que la presión del sistema de baja presión es de 36 P6, ¿no? Todo el sistema tiene 36 de baja presión, 36 P6. 36 P6 es la presión del sistema de baja presión, ¿no? Entonces, ¿cómo se cumple esto? La bomba genera flujo, pero para que venza el resorte y pase al sistema, tiene que incrementar la presión hasta 36 P6, ¿no? Entonces pasa esta válvula check, esta válvula reguladora con resorte, y pasa a los filtros prácticamente secundarios, ¿no? El micraje del filtro secundario es de 2 micras. 2 micras. Pasa a los filtros secundarios y luego prácticamente se conecta al filtro terciario, ¿no? Y el filtro terciario pasa por el filtro terciario, que tiene un micraje de 4 micras, y se conecta a la bomba de alta presión, ¿no? ¿Entiendes? Así de simple, ¿no, mano? Entonces, bien, tanque succiona, pasa por los filtros primarios, pasa por la bomba de transferencia, ¿no? Que te va a generar un flujo y va a mantener la presión a 36 P6, ¿no? Esa tiene que llegar a 36 P6 para que recién pase por la válvula check, ¿no? Para que comprime el resorte y pase. Luego pasa por los filtros secundarios, que tiene un micraje 2, que retiene partículas mayores a 2 micras, ¿no? Y luego pasa por un filtro terciario, ¿no? Finalmente llega a la bomba de alta presión. Bueno, vamos a mencionar acá tenemos, mira, prácticamente tenemos una válvula reguladora de presión, ¿no? Que va a mantener una cierta presión. El flujo excedente, ¿qué va a hacer? Con el flujo excedente, ¿no? Digamos, todo el combustible que no ingresa a la bomba, por aquí va a pasar, ¿no? Es una válvula alivio, una válvula reguladora de presión, ¿no? Va a meter una presión, lo manda ¿dónde? A la entrada de la bomba de transferencia, ¿no? Entonces prácticamente se genera como un bucle, una regeneración, ¿no? No llega al tanque, sino a la entrada de la bomba de transferencia. Luego tenemos una válvula restrictora, que la válvula restrictora, su función va a ser prácticamente aliviar, ¿no? Aliviar el aire o purgar el aire que está en el sistema de baja presión, ¿no? Conectada ¿a dónde? A los filtros secundarios y terciarios. Esa es la función. Esa va a ser la función, ¿no? de esas válvulas, ¿no? Regular la presión, purgar el aire, ¿no? Entonces prácticamente ya hemos tocado todo el tema del sistema de baja presión, pero nos falta mencionar uno, ¿no? Tenemos acá, mira, tenemos aquí ¿quién? 25, una bomba de cebado. Esta bomba de cebado se acciona antes del arranque del motor. Eso me faltó mencionar, ¿no? Se acciona antes del arranque del motor, que prácticamente su función va a ser preparar el sistema, ¿no? Va a ser preparar el sistema de manera que llenar todo el sistema de baja presión, todos los conductos, llenar el sistema de baja presión, ¿no? Antes del arranque. De esta manera también estamos purgando, evacuando el aire, ¿no? Evacuar el aire, purgar el aire del sistema de baja presión, ¿no? Llenar los conductos para un accionamiento rápido también, ¿no? De arranque. Entonces esto se acciona antes del arranque. Entonces la bomba se va. Durante el funcionamiento ya se desactiva, ¿no? Solamente antes del arranque, ¿no? Entonces la función del sistema de baja presión es suministrar combustible. ¿A quién? Suministrar combustible a baja presión a la bomba de alta presión, ¿no? La presión del sistema de baja presión es de 36 P6, ¿no? Este es el módulo de combustible limpio, que pasa por 3 filtros primarios con separadores de agua, ¿no? Esta check hace que la presión sea 36 P6, porque si la presión incrementa a 36 P6 prácticamente no pasa,
no pasa al sistema, ¿no?, de filtro secundario y terciario. Entonces ahí nos acabamos con el sistema de baja presión, ¿ya? Mencionamos también que tiene sistema de baja presión y un sistema de combustible de alta presión, ¿no? Entonces, el sistema de combustible de baja presión voy a encerrarlo, ¿no? Filtros primarios, bomba de transferencia, bomba de cebado, filtros secundarios, filtro terciario. ¿Hasta dónde llega? Hasta la entrada de la bomba de alta presión, ¿no? También tenemos una válvula regular de presión y una válvula prácticamente restrictora, ¿no? Entonces vamos a cerrar todo el sistema de baja presión, lo hemos encerrado. Ahora vamos a tocar el sistema de alta presión, ¿no? Que prácticamente el sistema de alta presión, ¿qué hace? Aumentar la presión, presurizar la presión, ¿no? Crear la presión, crear la alta presión, ¿no? ¿Para qué? Para que esta presión sea inyectada, ¿no?, por los inyectores, ¿no? Entonces, los componentes principales de este sistema de alta presión, ¿quiénes son? La bomba de alta presión, los inyectores, el riel múltiple, ¿no?, el múltiple de alta presión y la válvula reguladora de presión, ¿no? Entonces tenemos una bombita, ¿ya? Esta es una bombita que es accionada por quién, por los engranajes, por el tren de engranajes del motor, ¿ya? Esta bomba internamente tiene como pistones o émbolos que suben y bajan por el accionamiento de una leva, ¿ya?, de un árbol de levas. Lo que hacen es comprimir, ¿no?, comprimir el combustible y mandar, ¿no?, comprimirlo y de esta manera presurizar el combustible. Esta bomba es la que crea la alta presión, ¿ya? En otros sistemas de combustibles la que crea la alta presión son los inyectores, no, pero en este caso no es así. Quien crea la alta presión es una bomba de alta presión, ¿ya? Entonces esta bomba de alta presión tiene como que válvulas de alivio, ¿no? Por ejemplo acá, capaz no tiene una simbología de válvula de alivio, pero tiene resortes, ¿no? Que quiere decir que el flujo, para que pueda salir por esta check, tiene que vencer a los resortes, ¿no? Esta presión tiene que vencer a los resortes. Entonces este componente, este grupo de válvulas, es como una válvula reguladora de presión de quién, de la bomba de alta presión, ¿no? Si sobrepasa una cierta presión, ¿qué va a pasar? Por aquí, ¿no?, sale la presión excediente, ¿no? La presión excediente sale por aquí. Y también tenemos esta válvula restrictora, ¿no?, que también es una válvula de control, ¿no?, de flujo, controla el flujo que ingresa a la bomba, ¿no? De esta manera estamos controlando también la presión de salida de la bomba, ¿no? No estamos permitiendo que esta bomba genere, no sé, una presión excedente a lo que necesitamos, porque en este caso la presión del sistema de alta presión es 30.000 psi. 30.000 psi la presión del sistema de alta presión del sistema de este motor C175, ¿ya? Esa es la presión a la cual se inyecta, 30.000 psi. Entonces estos dos componentes aquí son componentes que ayudan a la regulación, ¿no?, y protección de la bomba, ¿no? Ayudan, lo protegen, lo regulan la presión de salida de la bombita. Entonces seguimos. Esta bombita es la que genera 30.000 psi de alta presión. Tenemos acá y nos encontramos aquí en el riel común, ¿no? Ahí prácticamente es donde se almacena o se mantiene constante la alta presión a 30.000 psi. Aquí está 30.000 psi y se conecta ¿a quién? Se conecta al otro riel lado izquierdo. Múltiple lado izquierdo, múltiple lado derecho, se conecta, ¿no? Se conectan de esta manera, alimentan ¿a quién? A los inyectores, hasta ahí nomás, ¿ya? Alimentan a los inyectores, nada más. Entonces la alta presión ya está creada, ¿no? Los 30.000 psi ya están creados, los 30.000 psi están en el múltiple, en el riel común, están en el múltiple esperando el pase, ¿no? Esperando el pase hacia la cámara, ¿no? Pero para que pase esto, ¿qué va a pasar? Estos inyectores son inyectores electrónicos, inyectores electrónicos unitarios, ¿no?, que son inyectores on-off, que prácticamente abren y cierran nada más. Son inyectores que tienen en la parte de arriba un solenoide, ¿no?, y tienen internamente una válvula poppet. Entonces prácticamente este solenoide, cuando se acciona, cuando se energiza, desplaza esta válvula poppet hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces imagínate, por un lado tiene una entrada de combustible, está esperando un combustible a 30.000 psi. Entonces para que este combustible simplemente pase por el inyector y inyecte a la cámara, solamente tiene que prácticamente
la bola Poppet tiene que desplazarse hacia arriba, ¿no? Tiene que desplazarse hacia la parte de arriba. Entonces el inyector permite el paso de combustible a alta presión a la cámara, ¿no?, de combustión, nada más, no, porque por ejemplo este es un solenoide, no, este es un inyector que tiene tiene un solenoide, ¿no? Y este solenoide, ¿quién lo controla? El SM controla este solenoide, manda una señal, una corriente, ¿no?, para energizar. Entonces este inyector lo que hace es permitir el paso de combustible de alta presión a la cámara de combustión, nada más, ¿no? Es un off, abre y cierra, nada más, abre y cierra, ¿no? Por ejemplo, está aquí el combustible esperando, ¿no? 30.000 PSI está esperando ahí a que el solenoide se energice y mueva la válvula Poppet y pueda pasar el combustible a alta presión, a 30.000 PSI, ya de frente, ¿no? Ya tiene la alta presión ya está creada, ¿no? No te falta que el inyector permite ese paso, nada más, ¿no? Atomice, ¿no? El inyector va a atomizar durante el ciclo de inyección, nada más, ¿ya? Entonces el riel común va a mantener la presión constante de alta presión. Ya, listo. Vemos que tenemos como un drenaje, ¿no?, de verde. Tenemos un drenaje, ¿no? Todos los inyectores tienen un drenaje. Eso es lo que prácticamente es el combustible no inyectado retorna, ¿no? Todo el combustible no inyectado retorna ¿hacia dónde? No hacia el tanque. Retorna hacia la válvula reguladora de flujo, ¿no?, de la bomba, ¿no? Retorna, ¿no? Ese lado, por ejemplo este lado de aquí, también puede retornar por ese lado, o también puede retornar por este lado, ¿no? ¿A dónde? A la delante, ¿no? Tubería delante de quién, de la bomba de transferencia, o si no después, ¿no? Después de la bomba de transferencia, o si no antes de los filtros secundarios, ¿no? Prácticamente es como un bucle, una regeneración, ¿no? No vuelve al tanque, sino por ahí nomás. Y luego estos de nuevo se mete, ¿no? De nuevo se mete al sistema de baja presión y luego alta presión. Entonces este es drena el combustible no inyectado, ¿no? Pero tiene varias funciones también eso. Por ejemplo, tiene la función de lubricar, la función de enfriar, ¿no?, los componentes, enfriar el inyector, ¿no? Ya, entonces ya vimos quién genera la alta presión. La bomba genera una presión de 30.000 PSI. Vemos quién nos ayuda a controlar esa presión de salida de la bomba, ¿no?, como una bomba de válvula de alivio de la bomba, ¿no? Está acá. Y acá tenemos una válvula restrictora, ¿no?, que prácticamente regula la entrada del combustible a la bomba, ¿ya? Luego tenemos los múltiples, ¿no?, o los rieles comunes, que van a mantener una presión, ¿no?, para una presión constante a 30.000 PSI, que prácticamente esta presión está lista para inyectar, ¿no? Luego es el drenaje. Y nos falta ver esto, ¿no? Imagínate que en el riel común se genera una alta presión o sobrepase, ¿no? Siempre hemos dicho que el riel común o el múltiple tiene una válvula de alivio, ¿no?, una válvula regular de presión. Entonces aquí se encuentra esta válvula regular de presión, esta, ¿no? Imagínate que la presión acá supere, ¿no? Supere. ¿Qué va a pasar? Esta presión supere. Imagínate que este resorte esté seteado a 30.000, ¿ya? Entonces digamos por acá se ve una presión de 30.100. Entonces ¿qué va a pasar? Va a vencer el resorte y pasa, pues, ¿no?, hacia el tanque. Entonces prácticamente funciona como una válvula de alivio, una válvula regular de presión. Cuando sobrepasa la presión, por ahí alivia hacia el tanque. Entonces el sistema, haciendo un resumen, sistema de combustible de baja presión funciona a una presión de 36 PSI, ¿no?, que tiene la función de ¿qué? De suministrar combustible a la bomba de alta presión. Está compuesta por componentes básicos convencionales como tanque, filtro primario, bomba de transferencia, quien va a hacer circular o va a generar el flujo por el sistema. Tenemos filtros secundarios que van a tener partículas más pequeñas, y tenemos un filtro terciario, ¿no? Y siempre un regulador de presión, ¿no?, como una válvula de alivio. El combustible que no, digamos, pasa hacia la etapa de alta presión tiene que retornar, ¿no?, como una regeneración. Y bueno, micrajes, ¿no? Filtro primario 10 micras, filtro secundario 2 micras, filtro terciario 4 micras, ¿ya? El sistema de alta presión, un resumen sería prácticamente el sistema de alta presión lo que hace es presurizar el combustible para inyectar, ¿no? Y genera este aumento de presión. Quien genera el combustible de alta presión es la bomba de alta presión, nada más. Ya es una bomba impulsada por el tren de engranajes del motor. Es una bombita prácticamente como que si fuera en línea, ¿no?, como si fuera en línea por pistones, ¿no?, émbolos accionados por levas.
lo que hacen es comprimir el combustible y aumentar la presión de esta manera, ¿ya? Componentes principales de este sistema: presión, múltiple de alta presión, inyectores on-off, que solamente abren y cierran nada más para permitir el paso del combustible de alta presión hacia la cámara. Y luego el cielo común tiene que tener siempre una protección, ¿no? Una válvula regular de presión que va a mantener prácticamente una presión mínima de ese sistema, una presión constante en ese conducto común o en ese múltiple, ¿no? Entonces prácticamente eso es todo, ¿no? Eso es todo, ¿no? Entonces, y el valor del sistema de alta presión es de 30.000 psi. Ya, eso no se olviden, es un motor C175. Ya. Y eso es todo, ¿no? Espero les haya gustado el video.